Hola, dependiendo de la hora en la que estén viendo esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nosotros somos Eduardo Torres, Raúl Grado y pues yo, Oscar Quesada, vamos a presentarles pues los primeros apuntes de la materia de teoría de control, pues con la docente Alicia Bustillos. Eh, pues lo que vamos a ver unos conceptos generales, representación en diagramas, cómo se clasifican estos sistemas de control y unas definiciones generales más adelante. El primer concepto, pues, es que es un sistema de control. Pues es una interconexión de elementos que forman una configuración que se llama sistema y este arreglo es capaz de controlarse por sí mismo. Luego, un sistema o componente del sistema susceptible de ser controlado es al que se le aplica una señal de entrada, que en este caso la vamos a representar como R de T, y se obtiene una señal de salida, que en este caso se representa con Y de T. Y esto se puede representar mediante bloques, en la parte superior derecha. La primera flecha es la señal de entrada, que es RT, y luego un sistema o un proceso, ese se le denomina GDT, y al final tenemos una salida, que se va a hacer GDT. Existen tres tipos de entradas principales, que son las de escalón, de rampa o impulso. Aquí a la derecha también se pueden ver los ejemplos. La primera es la de escalón. Como se puede ver, pues, tiene forma de un escalón. La siguiente es una rampa y la última es de un impulso. Y uno de los problemas que se presentan a la hora de trabajar con los sistemas es lograr seleccionar y ajustar los componentes para que una vez que se conecten, estos te den el resultado deseado. Y estos sistemas se pueden representar en diagramas de bloques. ¿Sí? El primer bloque que tenemos para representar es un bloque que contiene alguna operación matemática o algún otro elemento. Y pues lo que hace va a ser como, por ejemplo, en este caso vamos a tener B sobre la derivada del tiempo y va a multiplicar a la entrada. Entonces el resultado va a ser la derivada de Y respecto a la derivada del tiempo. El segundo tipo de bloque que tenemos es un bloque de suma. Este es un círculo grande, ¿sí? Donde pueden entrar dos o más entradas y va a representar la suma algebraica de estas tres entradas. Por ejemplo, aquí tenemos A, B y menos C, y la salida va a ser A más B menos C. Y el tercer bloque es un punto de reparto, que se usa para cuando tienes una entrada y la quieres dividir en tres o más, bueno, en dos o más caminos. Aquí podemos ver ejemplo, es un círculo pero más chiquito y llega a una entrada y tiene varias salidas con la misma entrada que le llegó. Sí. Bueno, y ahora pues habiendo visto eso, pues vamos a ver la clasificación de los sistemas de control. Pues básicamente nada más son dos, los que son de lazo abierto y los lazo cerrado. Pues primero tenemos los que son de lazo abiertos o también llamados no automáticos. Estos pues básicamente son sistemas en los que el control es independientemente de la salida, ¿sí? Entonces utilizamos un regulador o actuador con el fin de obtener el resultado deseado. Obviamente esto es un video, pero hoy en la clase de hoy vimos algunos de los ejemplos, pues fueron los que eran microondas, el alumbrado público, los semáforos. Para describirlo así rápido, por ejemplo, pues el microondas, pues nosotros le picamos los 2 minutos y a lo mejor nos pasamos y quemamos lo que ya hemos puesto, a lo mejor nos faltó tiempo y no cocinó bien lo que hayamos puesto entre el microondas. A esto se refiere que pues no está, digamos, regulado el objetivo final, o sea, se cumple la función y hasta ahí igual con el alumbrado público.
puede o no puede haber gente, pero o sea, es día, va a estar apagado y es noche y va a estar prendido. Igual con los semáforos, bueno, hay unos que tienen botones, pero un semáforo pues normal, no le importa si hay carros o si hay carros, el semáforo pues siempre va funcionando, ¿sí? Lo siguiente, si hayan los sistemas de lazo cerrado, pues aquí la acción de control depende de la salida. Es decir, vamos a estar controlando siempre lo que se quiera lograr. Pero igual, yo sé que esto es un video, pero en la casa vimos el ejemplo de las bebidas, que por ejemplo, nosotros queremos mantener alguna bebida a cierta temperatura, pues la vamos a estar monitoreando con algún sensor, pues para mantenerla a la temperatura deseada. Para esto, pues se va a comparar lo que es la salida real con el resultado esperado. Sus características son pues, el aumento de exactitud en el control del proceso, la sensibilidad reducida, aumento de ancho de banda y pues, la tendencia a la inestabilidad. Sí, también mencionábamos pues, el ejemplo pues, de estas cunas de los cuidados intensivos para los papás, entonces pues para los bebés, perdón, que pues va a estar fluctuando la temperatura, pero se regula y se espera que esté dentro de un rango. Algunos ejemplos que nosotros señalamos fueron los sensores de proximidad, las luces de cochera, pues, a diferencia de el alumbrado público, pues aquí sí interesa si hay gente o no hay gente para que se apaguen, no importa la hora. Pues las puertas automáticas o el aire acondicionado. El aire acondicionado, pues también vimos que ahí hay como una trampita, siempre y cuando esté regulado por la temperatura del ambiente, pues sí entra ya lo que es un lazo cerrado. Si nosotros nada más le subimos y le bajamos la intensidad del frío y del calor, pues ahí sería de lazo abierto. Sí, o sea, pues ahí como se ve en el esquema, pues tenemos el controlador, el elemento final de control y el proceso. A diferencia del abierto, pues el sensor nos vuelve a llevar hacia el inicio del ciclo. Y ahora vamos a hablar un poco de las definiciones generales en cuanto a los sistemas de control. Primero vamos a tener una variable controlada, que en el caso de los sistemas de lazo cerrado, podría ser el valor que se toma de referencia para hacer una corrección al valor de salida. Tenemos la variable manipulada que se podría considerar como la señal de salida ya corregida para asemejarse más a la variable de control. También tenemos perturbación, que en este caso podría ser más conocido como ruido, que más bien no se podría hacer específicamente en sensores de temperatura, sino más bien en sensores, por ejemplo, de caudal o de nivel. Tenemos el punto de consigna, que también va a ser similar a la variable controlada. En este caso va a ser la entrada de referencia o el valor deseado que se quiere mantener a la variable controlada. Y tenemos el error u offset, que va a ser la diferencia entre el valor de salida y el valor de referencia antes de que el valor de salida sea corregido. Por ejemplo, en un refrigerador, ya que un refrigerador no está constantemente enfriando, va a ser de que queremos llegar a una temperatura de unos 2 grados centígrados, pero el refrigerador se calentó a unos 5 o 6 grados centígrados, así que vamos a tener un error de 3 o 4 grados centígrados. Vamos a tener el sensor, que va a ser muy similar a lo que es un elemento primario. El sensor es básicamente el instrumento que va a medir las variables físicas como temperatura, luminosidad, caudal, nivel, o también puede medir variables químicas como lo son, por ejemplo, el pH. Y los elementos primarios es básicamente los que se encargan de medir una señal y a la vez transmitirla. También se puede considerar como un sensor y traductor. Aquí tenemos varios ejemplos de las señales que pueden medir
y cómo se podrían transmitir. Después de eso tenemos lo que es un transmisor o un transductor. Básicamente se encarga de traducir una variable de un lenguaje a otro, ya sea digital analógico o analógico a digital. Y para terminar tenemos lo que son los controladores y el elemento final del control o el actuador en sí. El controlador va a tomar la variable ya previamente traducida y dada esa variable va a calcular una acción de control. Y la acción de control se va a llevar a cabo por lo que es el actuador, ya sea, bueno, el actuador en sí va a ser un instrumento que va a actuar sobre la variable ya manipulada y la va a transformar en energía para activar algún proceso. Un ejemplo sería ¿qué sería un buen ejemplo? Un ejemplo sería el caudal o el nivel en una cisterna o en un conjunto de tuberías y cuando llegue a determinado valor tendría una válvula que se abra o se cierre para poder controlar así el volumen que hay dentro de esa cisterna, de esas válvulas. Y tengo entendido que eso sería básicamente todo por nuestra parte. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo, bueno, más bien un cuadro sinóptico que resume un poco de lo que son los sistemas de control, que es un sistema de control automático, y lo que es la acción de control y cómo se clasifican los sistemas de control, al igual que algunos ejemplos y unos diagramas que explican el funcionamiento de cada tipo de lazo.